Hola, bienvenidos a mi podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las vivencias desde una perspectiva femenina en el contexto histórico de Colombia. Entonces, más que todo, lo que les voy a contar es información que viene pues de mi familia, de mi abuela y de mi mamá, que pues son mujeres que han vivido en el siglo XX y pues XXI de Colombia y han experimentado momentos históricos en el país. Para empezar, me gustaría explicarles que pues mi abuela no es de la capital, a pesar de que ella vive acá. Lo que ella me contó es de que cuando ella tenía, uno de sus primeros recuerdos era que cuando ella tenía 6 años fue desplazada por la violencia. Ella vivía en Capitanejo y que una noche toda su familia se despertó porque se había dado cuenta, pues se estaban dando cuenta que se estaba quemando su casa y resultó que eso estaba pasando porque por la violencia bipartista de ese momento los estaban amenazando de muerte y pues tenían que irse de una vez. Lo que ella me contó en ese momento fue que pues ella no entendía nada, que no, como la verdad, como que no tiene, solo se acordaba que tenía mucho miedo y que no entendía lo que estaba pasando y que básicamente toda su familia lo que hicieron fue en pijama irse al pueblo más cercano o a donde encontraran como hospedaje, porque si no se iban los iban a matar. Claramente podemos ver en esta historia de desplazamiento forzado como lo duro que era la violencia en ese momento bipartista, en el que si tú te considerabas conservador en un lugar altamente liberal o viceversa, en serio tenías como peligraba tu vida. La verdad me parece muy importante resaltar que esta es una historia que durante ese tiempo se repitió demasiado con muchas familias y es muy normal ahorita escuchar como a la gente de ese entonces hablar de cómo han sido desplazados pues por la violencia. Más que todo, pues como que en el caso especial de mi abuela, ellos terminaron yendo a Chiquinquirá, que era donde tenían unos amigos que los esperaron como por 6 meses, y de ahí ya decidieron irse a Bogotá, que es donde se quedaron. De ahí saltamos pues a la historia de mi mamá. Mi abuela tuvo 3 hijos, mis 2 tíos y mi mamá. Cada vez que hablo con ella siempre intenta recalcar que le intentó dar a sus hijos como mucha estabilidad y mucha tranquilidad, que es lo que todos los papás quieren siempre que sus hijos tengan, y más que todo ella después de pues vivir algo tan traumático como que el desplazamiento. Pero a pesar de esto, vivir en Colombia trae consigo vivir con mucha violencia que ya termina siendo normalizada. En el caso de mi mamá en específico, ella me cuenta que desde chiquita ella vio mucha violencia en el país. Pues ella me contó que vivió cuando el M-19, que es un grupo en oposición a las elecciones presidenciales de los 70, que llamaba la atención como por medio de acciones súper controversiales. Una de estas acciones que ella recuerda vividamente era que en el bachillerato el M-19 tomó la embajada de la República Dominicana y que ese día como que ella estaba saliendo del colegio y de un momento a otro ella se da cuenta que muchísima gente está intentando entrar a su colegio buscando refugio y era porque estaba pasando lo de el M-19. Ella dice que a ella literalmente la derribaron y ella se desmayó y que cuando se despertó ya estaba dentro del colegio y lo habían cerrado con llave y que escuchaba muchos balazos y estaba muy preocupada. Pero no es la primera instancia en la que le pasa eso. Más a futuro le va a pasar lo mismo, pero ella en la universidad, en su primer semestre, en el externado. Me contó que el día que el M-19 tomó el Palacio de Justicia, ella tenía un parcial de instituciones políticas y que ella estaba entrando tranquila, como si nada, y de un momento a otro todo el mundo empieza a decir que no, se tomaron el Palacio de Justicia y justo su profesor, que al día de hoy ella dice que es una de esas personas que te marcan la vida porque de verdad admira demasiado, que era su profesor Umaña, Eduardo Umaña. Le dice como, o sea, ese día tenían el final y les dice como, no chicos, pues les escribo en el tablero una pregunta
y les dijo: yo confío en ustedes, ustedes verán qué hacen, este es su parcial, y se fue porque tenía que ir al Palacio de la Justicia a ver qué podía hacer y cómo podía ayudar. Ella, a pesar de todo, o sea, de todas estas vivencias, ella no lo cuenta como si fuera algo grave o como algo que la haya traumatizado, sino como si fueran solo experiencias de vida que le pasan a todo el mundo. Y yo, escuchándola hablar de eso, me empecé a dar cuenta que ella ha vivido una vida que está muy, muy cerca a la violencia, a pesar de ser una persona que pues vive en la capital del país y se puede considerar muy privilegiada. Porque después de graduarse del colegio, ella también me contó que durante la época del narcotráfico con Pablo Escobar, pues vivió también, como que estuvo muy cerca a las bombas que él ponía y conoció gente que fue muy mal herida por ellas. A pesar de que no pueda explicar y contar cada historia, yo lo que quiero centrarme y reflexionar en este podcast es que a pesar de que la sociedad se transforme y cambie, la historia de Colombia sigue marcando con mucha violencia a las personas y a las mujeres en este país. Como, o sea, podemos ver como generación tras generación se sigue sintiendo ese miedo, esa inseguridad que que ya se está viendo como normal y no debería ser normal. Mi mamá terminó viviendo mucho tiempo en el exterior, ella todavía no creo que nunca me lo va a aceptar, pero ella, yo creo que fue porque quedó muy asustada con todo lo que estaba pasando aquí en el país, y ella siempre me ha dicho que vivir en Holanda fue algo que le cambió la perspectiva de todo y le abrió mucho los ojos de que pues no era tan normal todas las cosas que ella ha vivido, pero pues no le gusta hablar mucho de eso. O sea, más que todo, a pesar de que ahorita yo no sienta, de pronto no vea tan presente la violencia, después de escuchar todo eso me cuestiono a mí misma si es que yo no vea la violencia o que yo tenga tan normalizada la violencia que no es visible para mí por lo normalizada que la tengo. Y me pongo a preguntar, o sea, me pregunto a mí misma si lo que yo estoy viendo en este momento para las generaciones en el futuro sería como algo muy impactante, algo que yo cuente como si fuera normal, pero no lo sea. Y eso me parece como muy interesante. Muchas gracias por escuchar.